¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, en esta sesión de clases de administración de mantenimiento, ya saben que en toda la unidad, correcto, que está terminando hoy cuando den su práctica, pues deberían analizar las estrategias, tareas y actividades del mantenimiento, ¿no? Que se aplican a la maquinaria industrial y móvil, obviamente, como dice acá, dentro de un proceso productivo, adecuándonos a ese proceso productivo, ¿no? Para esto ya hemos ido consiguiendo, logrando estos resultados, ¿no? Porque todo ese primer objetivo es una suma. Entonces, ya hemos identificado las actividades y estrategias del mantenimiento en los equipos industriales. Bueno, cuando hemos visto, por ejemplo, los tipos de mantenimiento, las 4 estrategias de mantenimiento, dentro de estas las tareas que se aplican y en cada tarea, que recordemos que una tarea es el conjunto de actividades que se realizan, pues hemos visto que estas actividades se van dividiendo en actividades administrativas y técnicas, ¿no es cierto? Luego hemos analizado el ciclo PDCA para su aplicación en el mantenimiento de equipos industriales. Claro, acá hemos visto de manera general primero qué cosa es este ciclo PDCA, que comprende pues la parte de planificación, toda la organización, ¿no es cierto? Todo el proceso de supervisión, control, ¿no? Y por último, el, el momento en que tengo que tomar acción en función a cómo estoy yendo en el logro de los objetivos, ¿sí? Entonces, ahora en esta sesión lo que vamos a ver es básicamente analizar el ciclo de vida de los equipos y la curva de Davis, también llamada curva de la bañera, aplicada a equipos industriales. ¿Correcto? Entonces, muy bien, vamos a empezar con esto y acá es fundamental entender lo que es el ciclo de vida de lo que son los activos. Entonces, acuérdense que cuando se habla de equipo industrial, en nuestro caso obviamente la maquinaria móvil, pues estamos hablando de un activo, ¿no es cierto? Y recuerden también que un activo es cualquier bien patrimonial de una empresa que tiene la facultad de generar valor, ¿no es cierto? Acuérdense que hemos dicho que se hace una inversión y a partir de esto pues se espera que el equipo pueda trabajar y de esta manera nos vaya a generar ganancias a futuro, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto que ustedes observan acá es la denominada línea del tiempo de la gestión de los activos físicos. Entonces, esta línea del tiempo comprende una serie de etapas que están viendo acá, ¿sí? ¿Correcto? Y que las vamos a ver más bien más gráficamente, ¿ya? ¿Cómo se representa esa línea del tiempo? Bueno, esa línea del tiempo, en primer lugar, entra a tallar esta curva, ¿correcto? Que es la denominada curva de la bañera, curva de Davis, ¿correcto? Que básicamente lo que nos está describiendo es la vida de un activo, ¿correcto? Cuando yo trazo una cota, digamos, de punta a punta, estoy hablando de lo que es la vida misma del activo, ¿ya? Entonces ahí vamos a ponerles la vida, ¿correcto? Y esta vida, pues, se describe o se define como el tiempo estimado durante el cual el activo cumple su función, ¿ya? Pero en realidad nosotros no gestionamos los activos, los equipos en el total de esta vida, ¿correcto? Sino en parte de esta nada más. Entonces,
cuando veo justamente esa parte nada más de esta vida, entonces tengo que trazar otra cota, ¿correcto? Que es ya la misma vida que básicamente voy a dirigir ya los esfuerzos de la gestión. Entonces, más o menos, pues esa cota llega hasta por ahí, ¿correcto? Y a esta se le denomina ya también como vida óptima, ¿ya? Es la vida óptima de los activos. A diferencia de la vida óptima es ese tiempo que se calcula porque el usuario determina o calcula esta vida óptima, ¿no? Este tiempo pues es durante el cual el activo cumple su función también, pero cumple su función de manera productiva y rentable, ¿correcto? O sea, no es que solamente cumpla su función, sino que se está demostrando que la cumple productivamente y además generando pues ganancias para el usuario, ¿correcto? Por eso se dice de manera productiva y rentable, ¿ya? Y es durante esta vida óptima que desarrollamos nosotros los procesos de gestión, ¿ya? Por ejemplo, lo que se hace es gestionar la operación, ¿correcto? La gestión operacional propia del activo. Luego, también hacemos la gestión del mantenimiento, lo que justamente nosotros vemos dentro del curso, o sea, nosotros gestionamos el mantenimiento del activo dentro de su vida óptima y justamente el mantenimiento tiene el objetivo de ampliar la vida óptima de los activos. Luego se hace la gestión de modificaciones o actualizaciones, ¿correcto? Que se puedan hacer en el activo, ¿ya? Entonces, estos tres procesos son los que se realizan dentro de esa denominada vida óptima, ¿correcto? Y bueno, pero ustedes se darán cuenta pues que acá yo estoy hablando de la vida propia, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó antes de que el activo tuviera vida? Porque se supone que esa vida óptima compete al momento en el que el activo empieza a trabajar, acá al inicio de esta curva, empieza a trabajar, ¿no es cierto? Y el momento en que pues ya dejó de ser productiva y rentable como tal. Y antes, ¿qué hubo? Bueno, antes de esta etapa está una etapa que se denomina CAPEX, ¿ya? Este CAPEX, que viene de dos palabras en inglés, Capital Expenditures o inversiones de capital, es la primera etapa del ciclo de vida de los activos. Y es un proceso que se sigue. Aún yo no tengo ahí el activo. Y lo que voy a hacer es un proceso de planeación, ¿correcto? De planificación del activo. Entonces, ¿qué cosa es lo que hago? Bueno, lo que hago básicamente es lo siguiente. Para yo poder tener un activo como usuario, se necesita pues que haya algún requerimiento. Se necesita que aparezca una necesidad determinada. Porque yo no hago pues compra de maquinaria porque se me ocurrió, porque me gusta el equipo y ya está, ¿no? No, sino tiene que haber alguna necesidad. Si yo soy una empresa que ya está trabajando, por ejemplo, de repente aparece la necesidad de poder abarcar a mayor cantidad de clientes y por ende tengo que expandir mi flota de maquinaria, ¿no es cierto? Entonces está apareciendo la necesidad de ampliación. O de repente ya tengo maquinaria que es un poco antigua, ¿no? Y ya hay requerimientos que me están dando
pero pidiéndome pues mejores condiciones, ¿no? con los equipos. Entonces de repente tengo una necesidad de modernización. O de repente pues soy un emprendedor que tiene la opción de poder lograr conseguir unos proyectos por ejecutar y entonces pues tengo que adquirir la maquinaria para poder desarrollar estos proyectos. Entonces es una necesidad nueva, ¿no? Esa necesidad es importante detectarla en número, o sea, es una demanda requerida, ¿ya? Y aparte saber dónde se va a ejecutar y bajo qué condiciones. ¿Y qué es lo que exactamente se va a ejecutar? ¿Ya? Todo eso es la necesidad. Después de identificar esa necesidad, se pasa a la etapa del diseño. Y en el diseño básicamente se entra a un proceso técnico en el cual pues definimos aspectos de evaluación y selección de maquinaria y además de cuantificación de la maquinaria eh, con la finalidad de que estos equipos puedan cumplir la necesidad que se está estableciendo. Se hace un proceso ahí de proyección de lo que ustedes han visto, por ejemplo, en productividad del equipo pesado, ¿sí? Cálculo de producción horaria. ¿Para qué? Para poder ver si bajo este indicador de producción horaria y bajo la temporalidad de trabajo que pueda tener, voy a lograr sustentar o no esa necesidad. ¿Ya? Entonces se define acá el tipo de maquinaria a utilizar, se hace una evaluación del mercado mismo, de la provisión de estas maquinarias, se selecciona y en función de esto se determina la cantidad de equipos que se requeriría. ¿Ya? Hasta ese momento no se ha visto en absoluto nada económico, ¿correcto? Es recién en esta parte del proceso, que es la adquisición, donde se van a ver esos aspectos económicos. Como ya la parte técnica ya está evaluada completamente, entonces para esas opciones que ya se cuantificaron, ahora tengo que empezar con un análisis económico. Entonces acá también se utiliza los aspectos que han aprendido en productividad del equipo pesado, ¿no? Desarrollando lo que es la proyección de los costos, por ejemplo, ¿no es cierto? Tanto de posesión, operación, y en función de estos es que se puede delimitar cómo podría interactuar, por ejemplo, el equipo a nivel de generación de ingresos y la minimización de los egresos que puedan darse en la vida óptima en sí, ¿no es cierto? Y se plantea a futuro, porque en el CAPEX no tengo la maquinaria, entonces se plantea un análisis a futuro y a partir de ahí se hace una evaluación ya financiera, porque como son varias opciones, entonces tengo que definir en base a indicadores financieros cuál de las opciones es la mejor, cuál de las opciones es la que me da mayor rentabilidad y me permitiría trabajar con el menor riesgo posible. ¿Ya? Entonces, este proceso es un proceso de análisis en el cual hago una planificación a futuro de los equipos. Finalmente terminará esto con la compra de las opciones elegidas, ¿correcto? Y en la cantidad requerida. Entonces, a partir de ahí empezarán a trabajar las máquinas, vida óptima, ¿sí? Y llegará el momento, pues, en que se cumpla ¿no es cierto?, la vida óptima, y en ese momento entraré en la tercera etapa de lo que es el ciclo de vida de los activos. Y a esa tercera etapa se le denomina la etapa de disposición final, ¿ya? Disposición final. En esta disposición final, básicamente lo que se hace es tomar decisiones. También se hace una evaluación técnica a partir de determinar si las opciones que voy a evaluar son viables técnicamente o no. Y después de ello se pasará a una evaluación económico-financiera.
si ya el activo cumplió su vida óptima, entonces para que este activo pueda volver a ser rentable, productivo, tendría que hacer algo con el activo, ¿ya? Ese algo es, por ejemplo, una reparación general. Cuando quiero continuar con el mismo activo, pero le estoy generando acciones que me permitan darle una nueva vida óptima. La reparación general, ¿ya? Tengo que determinar primero si es técnicamente viable, si corresponde todavía, si el activo está en condiciones o no, y si mi mercado lo va a aceptar, ¿correcto? Entonces, a partir de ahí diré, bueno, técnicamente es viable, entonces ahora entro a un proceso de análisis económico. Y compararé con la otra opción que será simplemente renovar el activo, es decir, desechar este activo usado y comprar un activo nuevo para poder reemplazarlo, ¿sí? Y entonces evaluaré también económica y financieramente y a partir de los indicadores financieros definiré cuál de las dos opciones es la mejor, ¿correcto? Entonces, esto que hemos esquematizado es lo que se denomina el ciclo de vida de los activos, ¿correcto? Todo esto que hemos visto, ¿ya? Ese es el ciclo de vida de los activos. Y es lo mismo que tengo representado acá. Estas tres primeras fases representan el CAPEX, requerimientos del negocio, necesidad, diseño, adquisición. Todo esto es la vida óptima, porque ahí opero, mantengo, modifico o actualizo, ¿sí? Y esta última etapa es la disposición final, ¿correcto? Entonces, ahí comenzamos con lo que es nuestro ciclo de vida de los activos, ¿ya? Dentro del ciclo de vida de los activos, porque acá es importante que podamos definir cuáles son las etapas del ciclo de vida. Entonces, como ya les dije, tengo el CAPEX con sus tres fases. La curva de la bañera hacia adelante, es decir, con las acciones de disposición final, es todo el OPEX, ¿correcto? Pero bueno, acá nos vamos a centrar en esta parte del OPEX, que es la vida óptima. Entonces, esa es la segunda etapa del ciclo de vida, ¿ya? Y ya sabemos qué hacemos dentro de la vida óptima. Y la etapa final es la disposición final con sus dos opciones de renovación o reparación general. Entonces, esas son las tres etapas del ciclo de vida de los activos. Entonces, muy bien. Ya cuando entramos a hablar en sí de la vida óptima en el caso de los equipos, y si yo voy al interior de los equipos, porque yo sé que un equipo se divide en sistemas, y estos sistemas a su vez se dividen en subsistemas, y cada subsistema en elementos, cada elemento que forma parte de una máquina tiene su propia curva de la bañera, ¿correcto? Y hay distintos tipos. Actualmente estamos en esta generación en la que se identifican estos diferentes tipos de curvas de la bañera, ¿ya? Pero acá hay algo muy importante, que, claro, justamente si esta es la curva de la bañera de un equipo, esta curva de la bañera, ustedes se darán cuenta que presenta tres fases, ¿ya? Una primera fase que es denominada la fase de mortalidad infantil, ¿correcto? ¿Ya? Entonces vamos a ponerle ahí la mortalidad infantil, ¿correcto? En esta primera etapa, si ustedes ven, tiene sus características bien centradas, pero características en función de qué. Pasa que la curva de la bañera es en sí una relación entre dos variables, ¿ya? La variable Y, la variable X, ¿correcto? Van a disculpar el pulso, ¿ya? En el eje X lo que tengo es el tiempo,
Y en el eje Y, lo que voy a tener es lo que se denomina como tasa de fallas, ¿ya? Tasa de fallas, ¿correcto? ¿Ya? La tasa de fallas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta etapa de mortalidad infantil, o también llamada de fallas prematuras, lo que va pasando es que a medida que va avanzando el tiempo, ¿no es cierto?, en el uso del elemento, no voy a hablar solo del activo, porque ya les dije que curva de la bañera yo puedo tener a nivel de elementos, entonces en el uso del elemento, este elemento empieza con una tasa de fallas elevada y a medida que pasa el tiempo empieza a reducirse esa tasa de fallas, ¿correcto? En esa mortalidad infantil. Luego entro a una etapa en la cual es una línea horizontal en realidad, ¿ya? Es decir, que la tasa de falla se mantendría constante, denominada la zona de madurez, ¿correcto? De madurez, perdón, ¿sí? Y también denominada la zona de fallas aleatorias. Entonces, ¿qué cosa puedo observar en esa zona de madurez? Básicamente que la tasa de fallas se ha estabilizado a un nivel bajo y que permanece constante, pero. Es decir, puede pasar cualquier cosa que genere que haya fallas, o sea, que hay un riesgo de falla, ¿ya? Luego viene una última etapa en la cual, básicamente, si ustedes observan, a medida que el tiempo pues avanza, la tasa de fallas empieza a aumentar. Entonces, esta es una etapa denominada de envejecimiento, ¿correcto? Y acá ya se están dando, pues, tal y como dice el nombre de esta etapa, fallas por desgaste. Bueno, y esas son las tres etapas de la curva de la bañera, ¿correcto? Y ya sabemos cuáles son las dos variables que impactan en la curva de la bañera. Bueno, pero estas tres etapas además tienen pues sus propias características, ¿correcto? Características que definen básicamente lo que se debe o a lo que se debe las fallas que pudieran darse en estas diferentes zonas, ¿correcto? Porque acá hay que entender muy bien que lo que había dicho hace un momento, ¿no? Si un equipo es un conjunto de sistemas y sus sistemas a su vez un conjunto de elementos, imagínense que cada elemento tiene su propia curva de la bañera y cada elemento puede tener fallas distintivas en cualquiera de las tres etapas de la curva de la bañera. Entonces, al final de cuentas, en una suma de elementos, la máquina pasa pues por estas tres etapas de su propia curva de la bañera, ¿correcto? Entonces, ahí debemos ser muy claros, ¿no? En entender lo que está representando en sí esa curva y las fases propias de la curva de la bañera, ¿ya? Bueno, y viendo un poquito, esta es otra gráfica, no se preocupen de estas tres subetapas en las que se divide, pero bueno, ese es por otra función que ya lo irán entendiendo más adelante, ¿ya? La fase 1 de mortalidad infantil o de fallas tempranas también o fallas iniciales, define, ¿no es cierto?, que los elementos están teniendo fallas en este momento por, como dice acá, defectos de materiales, diseños deficientes, montajes inadecuados, mantenimientos incorrectos, calidad deficiente en elementos y repuestos, ¿ya? O sea, son aspectos que están referidos a algo inherente al elemento como tal, ¿ya? En cambio, una zona de fallas aleatorias se define
lo que hace un rato les dije, ¿no? O sea, es una tasa de fallas baja, pero que es constante, ¿no? Constante, o sea, eso también es algo que podría representar pues algo que no es tan fácil de controlar, ¿no? Entonces, ¿por qué se origina? Dice. Las causas son por sobrecarga, operación indebida de los equipos, ¿no? Cambios constantes en las condiciones de funcionamiento. Esas son las causas que están atrás de las fallas que están dentro de esta etapa de la madurez. ¿Ya? Finalmente, si nosotros entramos ya a la etapa del envejecimiento, básicamente nos damos cuenta de que en esta fase ya se está presentando o se está evidenciando el desgaste propio del elemento. Pero ¿por qué se da este desgaste? Bueno, hay un desgaste que está siendo causado por exceso de uso, desuso o abuso. Abuso que generalmente se da por no solo por el tiempo, sino por las inclemencias del entorno. A veces hacemos que trabajen los elementos en condiciones que son muy difíciles, muy complejas, y eso representa un abuso, pues, frente a trabajar con este elemento en condiciones más suaves, ¿no? Entonces, eso es la curva de la bañera, ¿ya? Y como les decía, acá pues hay que entender un poco que por esta curva de la bañera de un equipo, ¿no es cierto?, se va a pasar, puesto que cada elemento tiene una propia curva de la bañera. Y entonces puedo sumar una serie de elementos que trabajen en zona de mortalidad infantil, otros que trabajen en zona de madurez, como otros que trabajan en envejecimiento. A través de eso va a ir pasando el equipo. Por ende, va a cumplir toda esa vida, ¿no es cierto?, que hace un rato hemos denominado. ¿Ya? Muy bien, y ahora vamos a trabajar ya con lo que es la curva de la bañera, y para esto pues en la sesión tenemos este caso, ¿no es cierto?, que nos indica que se ha determinado para un equipo, ¿no es cierto?, que se han registrado distintas fallas para 3 de sus componentes internos, ¿correcto? Los componentes A, B y C, ¿correcto? Y ahí ustedes pueden ver cuántos eventos de falla ha tenido cada componente y en qué orómetro de la máquina. Acuérdense que el orómetro de la máquina es el instrumento que me permite medir su trabajo acumulado, ¿ya? Entonces dice, usted como jefe de mantenimiento tiene que analizar la información y emitir un informe completo respecto a las características de vida de los 3 componentes. Entonces lo que vamos a hacer acá es básicamente poder identificar en qué zona de la curva de la bañera se encuentra cada uno de estos elementos y así poder brindar sus características para que podamos estar bien claros de por qué habría podido suceder la falla del respectivo elemento. ¿Correcto? Muy bien, entonces acá ya podemos ver los registros ¿no es cierto?, para este componente A. Y acá habría que entender lo siguiente, ¿no? Dado que la curva de la bañera se define por la relación entre el tiempo y la tasa de fallas, habría que calcular la tasa de fallas. Pero vamos a entender un poquito cómo trabaja esto, ¿no? O sea, en función de qué cosa voy a calcular la tasa de fallas. ¿Ya? Entonces es importante, por ejemplo, que podamos entender acá que un determinado elemento, ¿sí?, pues tiende a fallar, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo, porque pueden pasar N cosas, ¿correcto? Entonces, imagínense que un elemento, ahora hablando así de manera general, un determinado elemento trabaja, ¿sí?, un tiempo, ¿sí?, y falla.
esta celda blanca vamos a representar como su falla, ¿correcto? Si me pongo a contextualizar este componente A, este componente A empezó a trabajar, ¿sí? Y tuvo su primera falla en un tiempo, por eso me dice el horómetro, ¿no es cierto? De, perdón, 1500 horas, ¿no es cierto? Como podemos observar ahí, ¿correcto? Y básicamente pues lo que vamos a ver nosotros es que como ya apareció el primer evento de falla, entonces otra vez empezará a trabajar. Entonces le vamos a poner ahí ese color de trabajo. Pero ¿qué pasó? Apareció un segundo evento, ¿no es cierto? Como ustedes están viendo. Ese segundo evento, ¿en qué momento ha aparecido? Cuando ya el equipo en sí que porta este elemento ya tenía 3.400 horas acumuladas. O sea, que paralelamente, ¿no es cierto? Desde el mismo momento que empezó a trabajar el equipo, ya se estuvieron cumpliendo con esas 3.400 horas, ¿sí? Entonces, pero como volvió a fallar a las 3.400 horas, habiendo ya fallado a las 1.500, entonces, ¿cuántas horas pasaron entre la primera falla que fue a las 1.500 y la segunda que fue a las 3.000? Bueno, hacemos la diferencia, ¿no es cierto? Y vamos a tener que pasaron 1.900 horas para la segunda falla. Entonces, es muy importante que nosotros podamos identificar estos tiempos que han transcurrido entre evento y evento de falla, ¿correcto? Lo mismo tendremos que hacer para el evento 3, para el evento 4, ¿correcto? Pero acá lo estoy esquematizando, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan entender esta parte. Bueno, entonces, a este tiempo que hemos determinado entre falla y falla se le denomina TTF, tiempo para la falla, ¿correcto? El primer tiempo para la falla fue este de 1500, porque desde que empezó a trabajar el elemento pasaron 1500 horas para que se generara su primera falla, ¿correcto? Luego, entre la falla 1 y la falla 2 transcurrieron 1900 horas, o sea, hubo un segundo TTF de 1900 horas. ¿Por qué es importante calcular estos TTFs? Porque ustedes ven acá la fórmula y esta fórmula representa la tasa de fallas, que está simbolizada por esta letra lambda, ¿no? Entonces, este lambda, que es la tasa de fallas, básicamente es la inversa del TTF, ¿sí? 1 sobre el TTF, ¿correcto? Matemáticamente se representa así. Entonces ahí ustedes pueden ver, ¿no? Lambda, tasa de fallas, TTF, tiempo entre fallas, ¿correcto? Entonces, muy bien, la idea ¿cuál sería ahora? Para cada uno de estos eventos poder determinar su TTF y en función de ese TTF poder calcular su tasa de fallas, ¿ya? Ese es el trabajo que vamos a realizar. Entonces, muy bien. Para esto, bueno, voy a prácticamente copiar todo este cuadrito, ¿sí? Y básicamente lo que voy a evaluar acá es, pues, el calcular estos tiempos entre fallas, ¿no? O tiempo para la primera falla, porque para la primera falla no hubo una falla previa, ¿no? Como no hubo falla previa, justamente lo que voy a hacer es simplemente igual a 1500, ¿correcto? Pero ya el evento 2 sí tiene una falla previa, entonces sería 3400 menos 1500, ¿sí? Y así, fíjense que ya también para la tercera va a ser 5500 menos 3400.
y para la cuarta va a ser 7.800 menos 5.500. Ahí están los TTFs. Varían. El primero fue 1.500 para la primera falla. Después, el segundo tiempo, para que ocurriera la segunda falla, transcurrieron 1.900 horas después de la primera falla. Para la tercera, transcurrieron 2.100 horas desde la segunda falla. Para la cuarta, transcurrieron 2.300 horas desde la tercera falla. Y ahora aplicamos la fórmula, le saco a la inversa. 1 entre el TTF, ¿sí? Ahí está. ¿Qué cosa me está diciendo? Aquí están las unidades. Que por ejemplo, para el primer evento de fallas, estaría manejando un ratio de riesgo de falla o de tasa de fallas de 0.00067 fallas por hora. ¿Sí? Y como ustedes podrán apreciar, esta tasa de fallas empieza a decrecer a medida que el tiempo se va acumulando. Es decir, voy a representar gráficamente, ¿correcto? Para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Con una gráfica de dispersión XY, ¿sí? Ahí está. Y lo que pueden ver es que para este elemento A se está dando, a medida que avanza el tiempo, se está dando una reducción de la tasa de fallas. Entonces, ¿qué podría decir de este elemento? Bueno, que este elemento A se encuentra en una zona de fallas tempranas, ¿correcto? Y al estar en una zona de fallas tempranas, entonces podría decir que las causas de las fallas podrían deberse a defectos del material, diseños deficientes, montajes inadecuados, mantenimientos incorrectos, calidad deficiente en elementos y repuestos, ¿correcto? Es tema inherente. Podría decir respecto a este elemento A que ha sido una operación indebida, no, porque eso está en una zona de fallas aleatorias. Entonces, yo ya puedo identificar de acuerdo al tipo de curva que me salga y la relación, obviamente, entre el tiempo y la tasa de fallas, podré identificar, ¿no es cierto?, cuáles podrían ser las causas probables de esa falla. Bueno, y así de la misma manera, entonces, se ha hecho el trabajo para el elemento B, ¿sí? Y en este elemento B, ustedes se darán cuenta, pues, que los TTFs, ¿correcto? Aplicando la misma relación, salen iguales, o sea, el tiempo entre fallas, entre cada uno de los eventos con su evento anterior, es igual, es constante, ¿sí? Entonces, si yo aplico la fórmula, la inversa del TTF, me sale la tasa de fallas, y lo que me dice acá es que la tasa de fallas es constante. Es una línea horizontal, entonces, ¿correcto? A medida que avanza el tiempo, la tasa de fallas no se reduce, no aumenta, lo único que pasa es que se mantiene constante. Entonces estoy en una zona de fallas aleatorias, entonces ese elemento B está en zona de fallas aleatorias o está en su madurez. Y podría decir entonces para este elemento que sus fallas podrían deberse a que se ha dado una operación indebida, ¿no? O ha habido una sobrecarga, ¿no?, de repente en la capacidad de producción, o que se está enfrentando a cambios constantes en las condiciones de funcionamiento. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ya me lleva a poder lanzar hipótesis, pero ya con cierto mayor grado de conocimiento. Mismo desarrollo para el componente C, ¿correcto? Igual, ¿sí? Calculo sus tiempos entre fallas, ¿sí? Y lo que veo acá es que los TTFs, miren, empiezan a disminuir, o sea, bajan. Entonces le saco la inversa. Tengo la tasa de fallas. Esa inversa lo que me da es básicamente un valor que a medida que se incrementa el tiempo, pues empieza a aumentar, a incrementarse. Y esto se puede observar en la gráfica, se corrobora. Entonces, vamos a ver, estaría pues dentro de la fase de envejecimiento, ¿no? Este elemento C
estaría dentro de su fase de envejecimiento. Y bueno, ¿qué podría decir de este? Que básicamente ya sus fallas están siendo por desgaste y que esto podría deberse a que se usa mucho el elemento, exceso de uso, o de repente incluso no se está utilizando, hay un desuso del elemento. O que se le está dando un abuso porque el entorno en el cual está trabajando es muy inclemente, muy duro, muy complejo, ¿sí? O que todo esto podría deberse finalmente al tiempo de operación básicamente que ya tiene el elemento. ¿Correcto? Esa sería entonces la conclusión y de esa manera y con todos esos datos se tendría que cumplir con lo que nos pide el caso, que es pues generar o emitir un informe, ¿no es cierto?, completo respecto a los 3 elementos con las características propias que hemos determinado a partir de analizar sus fallas. Muy bien.